se suceda y me arrepienta. Acero. Toca introducción al acero. Uno de los materiales que más utilizamos solo después del concreto en la construcción. Empecemos desde el principio, desde muy en la historia de la humanidad. Conocemos el hierro desde hace mucho tiempo, pero tenemos relativamente poco tiempo de poderlo aprovechar. Esto se debe a que el hierro es uno de los minerales más difíciles de aislar en la naturaleza por las temperaturas que se requieren para derretirlo. El único de los más usados, el que tenemos, pues, más complicado es el aluminio. Requerimos temperaturas de 1650 grados para que la mena, o sea, la veta de hierro puro, pueda soltar las impurezas y darnos hierro puro. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, hasta ahorita, de lo que llevamos, más o menos 10,000 años de historia, el hombre fue incapaz de aprovechar el hierro. La única manera de aprovecharlo era si se encontraba ya suelto, y es muy raro encontrar hierro suelto. Generalmente lo encontramos en forma de mena de óxido, y a partir de ahí se tiene que hacer todo el proceso de purificación. Aproximadamente desde el año 4000 antes de nuestra era hasta el 1500 antes de nuestra era, todo el hierro que podemos encontrar tiene origen extraterrestre, porque los meteoritos metálicos en su mayor parte están formados por níquel y hierro, una aleación natural que es altamente resistente, pero tiene la particularidad de que lo vas a encontrar en muy raras ocasiones. No son muchos los meteoritos de buen tamaño que te puedan proveer hierro. Sin embargo, existe tal cantidad de hierro en esta época donde no era posible purificarlo, y desde lugares donde no existen minas de hierro, que no hay otro remedio. Ese hierro tuvo que venir de meteoritos. Incluso en el México antiguo, México tiene yacimientos de hierro, pero antes de la llegada de los españoles eran muy pocos los utensilios que se fabricaban con hierro, hasta el grado tal de que cuando los españoles le preguntaron a los aztecas de dónde venía su hierro, ellos simplemente decían de arriba, señal de que había caído, o sea, era material de meteorito. Los españoles, sin embargo, ya conocían la forma de purificar el hierro. Y esto requiere conocimientos de metalurgia relativamente avanzados. Porque si nosotros lo intentáramos en este momento, tampoco podríamos purificar hierro si no supiéramos cómo se purifica el hierro. Es avanzado. Pero el hierro es relativamente frágil. Es más duro que el bronce, es más difícil de trabajar que el bronce, pero es más resistente que el bronce. Pero hay un producto del hierro que es más fuerte que el hierro: el acero. Y en este caso, acero toledano. Cuando algunas culturas como las árabes, las moriscas y las ibéricas empezaron a trabajar hierro, lo hacían de una manera que eran todavía superiores a las herramientas de hierro de otros lugares. Esto se debe a la técnica que ellos estaban utilizando.
Esto yo me lo aprendí cuando trabajaba de soldador. Básicamente, la técnica básica consiste en calentar el hierro dentro del carbón, mientras que la mayoría de las culturas calentaban el hierro por encima del carbón. El hecho es que gran parte de ese hierro quedaba contaminado con carbón y al momento de forjarlo, a martillazo limpio, lo estiras, lo doblas, lo vuelves a calentar, lo estiras, lo doblas, lo vuelves a calentar, etcétera, etcétera, etcétera. Una pequeña parte del carbón se unía al hierro. Y el resultado es ese formato en bandas que se ve ahí. No es acero. Todavía no es acero, porque no es homogéneo. Pero es mucho más resistente que una cantidad equivalente de hierro puro. Lo que significa que el carbón tiene algo que ver con la resistencia del acero. Eso es el templado, es otra técnica. Lo que sabemos hasta el momento es que si le agregamos un pequeño porcentaje de carbón al hierro, que oscila entre el 1 y el 3%, va a formar una aleación que es mucho más resistente y duradera que el hierro puro. Llamamos esta aleación acero. La técnica básica del acero toledano y del acero de Damasco consiste en calentar entonces hierro en carbón, integrar una poca cantidad de carbón al hierro, básicamente la ceniza, y eso es porque no le puedes quitar toda la ceniza del carbón al hierro. Pero ellos no sabían qué es lo que estaban haciendo. Cuando comenzó a trabajarse de manera industrializada el acero y se descubrió que era el carbón el que en pequeñas cantidades mejoraba las propiedades del acero, del hierro propiamente, comenzó a hacerse investigación, y estamos hablando del año 1750 en adelante, donde por fin se tomó en cuenta, si tengo hierro puro y tengo porcentajes de carbón, ¿cuánto carbón necesito para que sea el más resistente posible? Y el problema aquí viene en que integrar carbón puede hacer más resistente el acero, pero también lo puede hacer más frágil. Y si han ustedes escuchado casos como un pequeño barco llamado el Titanic, que decían que era insumergible y se hundió. Eso se debe a que estaban utilizando un acero con un porcentaje de carbón muy alto y sí, era muy duro, pero era muy frágil. Cuando chocó con el iceberg, porque el agua es una malvada y es muy dura, y además un iceberg tenía mucha masa, entonces lo que pasó fue que el acero se fracturó como si fuera cristal. Con eso prácticamente ya nos podemos dar cuenta de los problemas de que no podemos emplear mucho carbón de manera indiscriminada. Se tiene que encontrar el punto ideal. El acero toledano, el acero de Damasco y similares siguen haciéndose ahorita porque se ve muy bonito, pero ya no lo están haciendo con la técnica adecuada. Obsérvese la técnica del de arriba y la técnica del cuchillo del medio. El de arriba está formado por piezas diferentes que fueron prensadas, calentadas, prensadas, y le da un aspecto bandeado porque estoy seguro que el de arriba emplearon varilla. El de abajo eran soleras, una sobre otra, y se ve más raro.
El verdadero acero toledano no te queda así, te queda como el de la imagen anterior. Donde se ve que había bandas. No son exactamente bandas. Si queda banda se le dice acero toledano. Si quedan rayitas nada más o circulitos o figuras geométricas, se le llama acero de Damasco. Damasco y Toledo tenían técnicas similares, pero no son iguales. Bueno. Acero, propiamente dicho. ¿Cuál es la propiedad fundamental que tenemos nosotros en ingeniería civil del acero? Primero nos sirven 4 cosas. Pues. La primera es la resistencia al desgaste. No es fácil erosionar el acero, aun cuando está en contacto con fricción con otro material. Es muy resistente. No es tampoco que sea extremadamente resistente. Estamos hablando de un 6 en la escala de Mohs. Pero es bastante resistente y nos sirve. Luego, va a tener tenacidad. ¿A qué me refiero con la tenacidad? Es capaz de absorber un guamazo, o sea, una amplia cantidad de energía cinética, y en una buena parte de los casos, dependiendo de su geometría, va a ser capaz de disiparla sin producir fisuras o incluso de mantener su forma mientras penetra en otra superficie. Por eso los clavos de concreto pueden soportar martillar el concreto, que técnicamente es un 5.5 en la escala de Mohs. Aguanta. Siempre y cuando pues, no le atines justo a una piedra de feldespato de 6 o 6.5, porque si no, se va a achatar el tornillo. ¿Usted le puede un poco un ejemplo de que en su hogar, como viene la planta de abajo, puede clavar la barra, por ejemplo, es resistente al concreto? Pero si usa otros clavos especiales, no puede perforar fácil. Necesito clavos grandes, gruesos, clavos gruesos y un martillo muy grueso, muy pesado. Y aún así, rebota. Sí se pueden hacer los agujeros. Si es que sientes literal que rebota. Sí, pero te cuesta mucho más trabajo que en una pared de ladrillo. Señal de que la pared de ladrillo pues, es menos resistente que el concreto. Y más si tienes la mala suerte de atinarle justo a donde hay una piedra, una grava, porque la grava es más resistente todavía. Entonces, lo que vas a tratar de hacer es fracturarla. Y fracturar la grava puede hacer que te bote un pedazo del concreto. Lo desportillas al pobre concreto. Eso sí, entra el clavo, pero ¿a qué costo? Bueno, ¿qué otra función, qué otra propiedad a nosotros nos anda sirviendo? La maquinabilidad. Esto es, el acero lo podemos procesar o moldear por el simple procedimiento de arrancarle viruta de acero. Es lo que conocemos como corte. ¿Qué es lo que hace la cegueta? La cegueta no parte el acero como un cuchillo. Lo que hace es quitar capita tras capita, queda viruta, cada vez más bajita la capa, cada vez menos acero, hasta que lo cortas. O cambia suficiente la geometría como para doblarlo. Pero también esto significa que puedo utilizarlo para soldar. Yo no puedo soldar madera, pero puedo soldar acero. Caliento el acero hasta que llega a su punto de fusión, 1650 grados Celsius. Se derrite, pongo en contacto otro pedazo de acero de las mismas características, retiro la fuente de calor
y se forma una sola pieza. ¿Qué tan resistente va a ser esa pieza? Dependerá de qué tan bueno soy soldando. Pero es importante que esa pieza se va a mantener en esa posición en tanto no se supere una carga crítica. Y dependerá de cuál es esa carga crítica y de cómo realicé la soldadura. Spoiler. Ustedes nunca van a soldar varilla. ¿Por qué? Porque no pueden controlar la penetración del charco de acero dentro de la varilla. Y lo más probable es que le estén quitando resistencia. Más si están utilizando electrodos de acero al bajo carbono para soldar acero al alto carbono. Básicamente, ustedes pueden tomar un acero A36, 4200 kilogramos sobre centímetro cuadrado de resistencia, soldarlo con una varilla E3012 o E3016 o incluso E3018, y lo que van a hacer es soldarlo con un acero de 2100 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Qué significa? Le están quitando la mitad de la resistencia al acero. Se va a fracturar. No queremos que se fracture. Pero además, ustedes no pueden controlar con total y absoluta precisión cuál es el área de acero que en realidad está uniéndose. No en una varilla. El resultado es que están integrando un punto de falla. Puede ser que su varilla parezca que está enteramente pegada, pero adentro tenga una burbuja. Sí. Entonces una varilla no se solda, es imposible soldarlo y dar buena resistencia. Distinto a soldar placas. Las placas sí se pueden controlar. El trabajo de la placa no viene tanto por la soldadura, sino por la fricción. La soldadura está ahí para impedir que se muevan las placas. Y aún así, dependiendo de qué tan bueno o malo sea tu soldador, tu placa puede quedar mal soldada. Y solo estás trabajando con la placa en la orilla que está soldada. Estas placas que tenemos aquí en este salón no están trabajando a todo lo largo de la superficie de la placa. No podemos controlarlo. Asumimos que la placa está en fricción, pero no podemos controlarlo. Se necesitan análisis de laboratorio, generalmente de ultrasonido, para ver si la soldadura, que no se hace nada más con un cordón, se hace con varios, y se tiene que hacer con técnicas especiales, por ejemplo, electrodo en gas inerte, el MIG, para saber si en realidad penetró la soldadura y qué tan profundo penetró, y que se haya realizado única y exclusivamente con el material tanto de la placa como en este caso del tubular. La varilla no se solda. Para este caso es mucho mejor amarrarla. Lo vamos a ver más al rato. Se amarra, se le da continuidad y se llena de concreto alrededor para que trabaje por fricción. Está haciendo una continuidad porque su trabajo no es a compresión, es a tensión, y a tensión el corrugado del acero nos va a ayudar. Ahí no hay mayor problema. Sobre todo porque vamos a estarlo trabajando como un elemento a compresión al concreto. Y ahí no hay problema. Bueno. Finalmente, la última propiedad que nos importa, la dureza. ¿Qué tan duro es el acero? ¿Qué tan resistente es antes de dejarse penetrar?
¿Ustedes pueden martillar directamente en acero? No. Lo que sí ustedes pueden hacer es perforar y atornillar. Si su acero es muy suave, el tornillo entra con facilidad. Si su acero es muy duro, van a necesitar brocas con un material más duro que el acero para poder entrar. Por eso es que las brocas de acero de alta velocidad suelen estar recubiertas por titanio. El titanio, estamos hablando de un material que tiene 9 en la escala de Mohs, contra un 6 en la escala de Mohs. Es fácil. No tan fácil como nos gustaría, porque no está haciendo toda la fuerza para penetrar, pero una vez que logra hacer un agujero piloto, lo demás sale muy fácil. Y esto se debe a que el acero exhibe fuerza. Ya conocen ustedes la gráfica del comportamiento del acero. Hay dos gráficas, que es uno cuando se somete a compresión y otro que se somete a tensión, pero básicamente son las mismas. El acero generalmente va a ser muy eficiente a tensión. Tan es así que la mayor parte del acero que utilizamos viene a tensión. Pero también es muy bueno a compresión. Es muy bueno a flexión y es muy bueno a flexocompresión, al menos comparado con el concreto. El diagrama esfuerzo-deformación no es perfecto. Este no es el diagrama en realidad real. No sé si ustedes ya los han llevado al laboratorio a revisar cómo se realiza este proceso, porque creo que aquí no hay máquina de presión. Pero básicamente, cuando nosotros tenemos nuestra gráfica, lo que hace en realidad es esto. Es diferente a la gráfica que está en la presentación. ¿Por qué? Primero que nada, porque esta región elástica no hay ningún problema. Mi delta es básico, es corriente. Pero la sección plástica ya no es tan fácil de identificar. Sucede que en la práctica esta región donde comienza la plasticidad, donde comienza un endurecimiento, no se puede medir sin utilizar técnicas de reducción. Cuando llega el punto en que ya pasamos de la plasticidad a la fluencia, el endurecimiento del acero es una resistencia del acero a cambiar de forma. Pero lo que está pasando en la realidad es que estamos concentrando la fuerza en un diámetro cada vez más pequeño. Y va a llegar el punto en el que ya no puede hacer nada. Y este punto es donde vamos a encontrar nuestro punto de fractura. Y entonces la máquina va a experimentar una disminución drástica de la fuerza. Esa disminución drástica significa que ya no va a hacer nada. Nosotros, eso sí, jamás debemos de llegar al punto de fractura. Nosotros tenemos que llegar aproximadamente al 85% de la resistencia por seguridad. Nunca podemos confiar en que el acero va a venir con las propiedades que nosotros estamos esperando. Jamás. Asumimos
por estadística, por pruebas estadísticas que se le han hecho a nuestros aceros, que nos va a dar por lo menos la resistencia que nos dice el manual. Pero no podemos probar todas las barras para probar si al menos me van a dar los 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Porque en ese momento yo ya estoy llegando peligrosamente cerca del límite de la fractura. Lo que significa que ya estiré el acero más allá del comportamiento plástico. Y no sabemos si va a aguantar o no. Lo mismo aguanta 4.200 que 4.800, que 4.500. Depende de si el chino que estaba haciendo el acero le puso una lata de aluminio por error, porque se le cayó un refresco, o si estaba utilizando acero, alambre recocido para metérselo ahí al acero y darle más peso. No sabemos. O peor, puede pasar hace 3 días en Milwaukee, si mal no recuerdo, un trabajador de una acerera se cayó en un tanque de acero líquido. Literalmente el pobre hombre cayó y se evaporó. Cayó en un acero que estaba prácticamente a los 1.700 grados. Pues, no tuvo tiempo de reaccionar, no tuvo tiempo de rebotar. Lo único que tuvo tiempo de hacer es que las piernas cayeron fuera de la caldera y supieron que era él por el pantalón. Peligroso el acero. Entonces, nosotros vamos a suponer las condiciones que nos dice el fabricante, pero no podemos confiar en esas condiciones y habitualmente solo vamos a trabajar con el 85% de la resistencia. Por tanto, si me dicen que mi vara de acero resiste 4.200, yo voy a suponer apenas que resiste 3.500, 3.600. Y diseño, esperando no tener que pasar los 3.600, pero sabiendo que lo más probable es que aguante más. Este es nuestro factor de seguridad. Y aún así, es más fácil predecir el comportamiento del acero porque es mucho más homogéneo que, por ejemplo, la madera o el concreto. Ni madera ni concreto son materiales homogéneos. Al contrario, son muy heterogéneos y no se pueden controlar todas sus características. Tú no puedes medir exactamente todos y cada uno de los granos de arena y no puedes medir, aunque sería mucho más fácil, todos y cada uno de los granos de grava. Definitivamente imposible medir todas y cada una de las partículas del cemento y no puedes checar todas y cada una de las gotas del agua. Es imposible. Es más fácil trabajar con el hierro porque el hierro, primero que nada, va a estar purificado y segundo, se le va a agregar una cantidad conocida de carbón puro. Y luego se le van a agregar otros materiales. ¿Cuáles? Bueno, creo que tenemos acero al bajo carbono, al medio carbono y al alto carbono, que son más o menos al 0.25, 0.60 y 1.75 respectivamente de carbón por volumen. Por ejemplo, el acero de alto carbono va a tener 98.25 partes de hierro y 1.75 de carbono. Pero nosotros podemos agregarle otros elementos para cambiar las propiedades del acero.
Estos suelen ser aluminio, azufre, cromo, cobre, manganeso, molibdeno, níquel, silicio, titanio, vanadio y zinc, de los cuales el cromo vuelve inoxidable al acero, el silicio vuelve flexible al acero y el zinc protege al acero más barato de la corrosión. El silicio, que no es más que arena, piedra, ¿no?, le da al acero la propiedad de mejorar su estado elástico y básicamente lo convierte en acero para resortes. El acero de resortes no es tan fuerte, pero es muy flexible. El cromo vuelve completamente inoxidable al acero, pero necesitas un alto porcentaje de cromo y vas a volver más débil el acero. Para contrarrestarlo, puedes ponerle un metal que va a hacerlo todavía más fuerte. Por ejemplo, el titanio. El problema es que el titanio es muy caro. Y el zinc es barato. Y se lo aplicas por electrólisis al acero. Haces una placa, lo sumerges en una solución supersaturada de zinc y pasas electricidad entre la placa y la solución. El zinc se va a adherir. Listo, ya tienes protección contra la corrosión. Es muy económico, es muy eficiente y esas placas son muy calientes. La creación y operación de altos hornos es lo que a nosotros nos ha permitido fabricar enormes cantidades de acero, tanto que lo han vuelto lo suficientemente económico como para utilizarlo como material de construcción. Aún así, no es lo bastante económico como para que todas las construcciones se hagan de puro acero. La gran ventaja que tenemos es que el acero es ligero, comparativamente hablando, para su volumen. Esto nos permite crear elementos ligeros y fuertes, como por ejemplo esta armadura, que va a estar sosteniendo otro material ligero y fuerte, que en este caso es la losa acero. Es fuerte, funciona, no hay mayor inconveniente, y encima, para darle rigidez estructural, le tenemos que agregar concreto. Y al concreto, para protegerlo contra los cambios de temperatura, le agregamos acero, y por eso arriba hay una malla electrosoldada. Dependiendo de las distancias de los claros que tengamos que trabajar aquí en nuestra losa acero, es probable que podamos ponerle alguna varilla de refuerzo, pero básicamente nos sale mucho más barato completar la construcción con concreto que hacerla toda exclusivamente de acero. Esa es una de las razones principales por las que no vemos casas exclusivamente de lámina de acero. Las vemos de láminas de otras cosas. Placas de madera, placas de acero, placas de asbesto, pero no nada más de acero, porque la lámina es muy caliente. Y si no me creen, ¿cuántas veces no se han subido a un camión que lleva las ventanas cerradas a mediodía? Las oficinas portátiles láminas de acero remachadas, ves que te rentan, que llevas como si fuera tráiler en la camioneta. También casi todas tienen que llevar forzosamente un aire acondicionado porque son sumamente calientes, aunque ya llevan aislamiento. Pero es que es muy eficiente el acero térmico. Pueden llevar espuma, pueden llevar poliestireno, pueden llevar Corning, pueden llevar lana mineral y de todos modos se siente.
Sin embargo, nosotros podemos modificar la forma del acero a la que se nos dé nuestra gana. Por tanto, lo podemos convertir en vigas, tubos, placas soleras, varillas, láminas, etcétera, y demás en cualquier obra civil. Y existen formas del acero que no soportan ninguna clase de compresión. Por ejemplo, los cables. El cable está diseñado para trabajar a tensión, es exclusivamente para tensión, es demasiado esbelto para trabajar a compresión. Su puro peso lo pandea. Y no se está viendo, no lo pueden apreciar ustedes, pero estas armaduras están pandeadas. ¿Cómo sabemos que están pandeadas? Porque están soportando el peso de una losa. Están disipando la energía en dos secciones principales y están agregándole rigidez. Si están agregando rigidez, es porque tienen un contrapandeo. Pero está en el orden de micrones, no lo podemos ver. Lo podemos calcular, pero no lo podemos ver fácilmente. Lo notaríamos si la viga estuviera cargada con muchísimo peso, estuviera en un claro extremadamente alto y pusiéramos una canica a rodar. Se va justo al centro, lo que significa que ahí está el pandeo máximo. A ver si alcanzamos a hacer luego un ejemplo de estos, quizá la siguiente clase. Por lo pronto, ¿cuáles son las ventajas del acero entonces? Es económico, relativamente hablando, es ligero y es muy resistente. Y te sirve como base o como soporte incluso para otros elementos constructivos. Ejemplo, desde aquí todavía puedo ver la estación del tren. La mayor parte de esa estructura está hecha con acero, excepción las columnas. Las columnas son de concreto armado. Pero podemos ver las techumbres son de acero. La armadura, que es una armadura Pratt modificada, está hecha de acero. Los rieles son de acero. Está sostenido por ballenas de acero. Entonces, muchas partes son de acero. Se decidió eso, primero porque al Arqui le gustó. Y segundo, porque el Inge dijo, aguanta, yo las conozco, esas cosas son resistentes, va. Pero están calculadas para minimizar la cantidad de acero que se requiere. Porque si tú dejas al arquitecto hacer esas cosas, luego se va a quejar de que el precio se disparó. Y claro, la culpa la tiene el ingeniero. Okay. No, si hubieras visto las broncas que se hicieron cuando se decidió que el vidrio tenía que ser, además de templado, esmerilado. Porque el Arqui quería que se viera todo. Y lo que los ingenieros le dijeron a los de la constructora fue, no. ¿Por qué? No, por el calor. Estás viendo la tempestad y no sacas el paraguas. Si nosotros dejamos todos los vidrios sin protección, sin el esmerilado, lo que va a pasar es que adentro vamos a tener un efecto de horno. No podemos hacer eso. Y se logró hacer 2 capas de vidrio de tal manera que se pudieran aislar térmicamente y los 2 lados están esmerilados. Y aún así ya se les ha arreglado la gente para romper placas.
Entonces, resumiendo, el acero es maleable y es dúctil y lo podemos fabricar en una amplísima variedad de formas. Y en construcción, las que nos sirven son las láminas, las varillas, los perfiles, las mallas, que normalmente llamamos malla electrosoldada, pero no toda la malla es electrosoldada. La malla ciclónica, por ejemplo, no está electrosoldada y sigue siendo una malla. Los cables, que son elementos que no soportan tensión, y los tubos. Perdón, los cables no soportan compresión. Los tubos sí soportan compresión. Las láminas las podemos trabajar por calibre. En el acero, mientras más alto es el número, más delgado es el acero. Entonces, una lámina de calibre 16 es relativamente gruesa comparado con una lámina de calibre 24. Una lámina de calibre 22 es más gruesa que la lámina calibre 24, pero más delgada que la calibre 20. Y así nos vamos sucesivamente. En cuanto a los perfiles, una de las propiedades que tiene el acero es que podemos combinar perfiles para crear secciones nuevas. Y eso va a ser muy importante cuando estemos diseñando secciones de edificios que no tienen un acero tradicional disponible. ¿Se han fijado cómo están las ballenas de la línea 3? La parte del viaducto 1 y viaducto 2. Tienen forma de triángulo. Ningún fabricante de acero produce triángulos. Lo que sí produce son láminas. Así que se compraron láminas, se soldaron y se fabricaron las ballenas. El costillar está fabricado, lo cual implica que se tuvo que hacer una inspección de todas y cada una de las ballenas para revisar que estén fantásticas y en su punto. Y esto es lo que vuelve diferente a las ballenas de la línea 3, de las ballenas de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, el que se cayó. Allá las ballenas estaban formadas por costillar de concreto armado. Aquí es costillar de acero. Las transversales, por donde vas apoyando los rieles, donde circula el tren. En la parte de abajo tienen costillas, separadas aproximadamente 1 metro cada una. En la parte más central, cerca de donde va la ballena, la trave principal de la ballena, tienen casi 1 metro de alto, de peralte. Y en la esquina, ya donde están en el borde, tienen un peralte de 0. Efectivamente están tocándose la placa superior y la placa inferior, en forma de triángulo. Significa que podemos calcular cada parte de la sección del acero y le estamos dando mayor fuerza al centro. Esto lo vuelve fabuloso porque nos permite revisar cada una de las secciones con respecto a cada una de las otras secciones y se puede saber en qué partes hay o no hay fallos. Y eso se puede corregir antes de que haya fallos graves, porque se puede detectar. En el metro de la Ciudad de México no se pudo detectar, porque las partes importantes estaban ocultas y las partes que se veían no les dieron mantenimiento. Aquí nosotros mismos nos podemos dar cuenta si una parte está fallando. Allá era difícil.
No es excusa, pero era difícil de ver. Pero que nunca contaban una idea. Sí. Pero tú habías asumido, o sea, uno asumiría, acaban de terminarla, no puede fallar tan pronto. Nunca dudes de la capacidad de un albañil de meter la pata. Y en este caso la culpa no fue tanto del albañil, sino de los soldadores. Literalmente soldaron mal las protecciones. Lástima. Bueno, antes de que se me olvide, generalmente nosotros vamos a utilizar acero común y corriente que es sujeto a corrosión. Si ustedes ven acero como el de la malla de la parte de abajo, que tiene un color anaranjado, lo más probable es que ya haya formado una pátina. La capa superior, la capa exterior de ese acero ya se oxidó. Y eso impide que el resto del acero se siga oxidando. Lo que ustedes deben hacer es limpiarlo, no le echen agua. Límpienlo para sacarle todo el polvo y entonces lo pueden usar. ¿Se puede con tiner? El tiner no es agua. Lo usan con un rodillo con metal, pues. También funciona. ¿Sí? Un cepillo de alambre funciona exactamente igual. El chiste es quitarle la capa que tiene polvo acumulado y ya. Incluso hay desalmados que usan limpiadores de arena, pero el problema de la arena es que desgasta poco a poco el acero. Si nosotros quisiéramos quitarle el anticorrosivo a esto, utilizaríamos un limpiador de arena y lo más probable es que al cabo de 10 mantenimientos se tenga que cambiar toda la estructura, porque ya se adelgazó demasiado el acero. No queremos que eso pase, pero ya pasó. Aquí en Guadalajara pasó en Periférico y López Mateo Sur, donde está la embotelladora La Favorita, está el paso a desnivel de Periférico. Se cambió porque definitivamente la tridilosa que estaba ahí desde el tiempo de que el ingeniero Castillo Peraza la inventó, se adelgazó demasiado y ya no podía soportar la cantidad de peso que estaban pasando en camiones todos los días. ¿Se quitó? Se reforzó, pues, pero se quitó la tridilosa. Es esto, pero tridimensional. Bueno. La tridilosa es altamente efectiva, ¿eh? Así es. La tridilosa es altamente efectiva, pero su mantenimiento es complicado. Decía yo, una construcción que es exclusivamente de acero resulta ser muy caliente de día, muy fría de noche y necesita otros elementos para impedir la transmisión térmica. Estas son las placas de aislamiento sólido o de lana mineral. Están en la parte de abajo. Si lo utilizas en combinación con otros métodos constructivos, el acero va a darte grandes ventajas. Incluso una casa de un solo piso en forma de tejabán de lámina es mejor que no tener casa. Y luego puede convertirse. ¿Recuerdan cuando estuvimos viendo un poquito de madera? Que podíamos convertir una estructura de madera en una estructura de otro tipo. Lo mismo sucede con el acero. Podemos convertir las partes de la estructura de acero hasta cambiarla por completo de tipo de elemento. Yo puedo empezar, por ejemplo, poniendo las columnas. Incluso la cimentación la puedo hacer a base de micropilotes, haciendo una perforación. Extiendo mis columnas, las hago, no sé, con Armex.
cuelo el concreto y no necesito quitar el resto de la estructura de acero. Ya que estoy listo para poner otras partes, desmonto unas partes, digamos, de las láminas, quito el aislamiento térmico y pongo ladrillo de mampostería. Una vez que está listo eso, quito la placa de afuera y entonces ya puedo enjarrar. Estoy listo ya para poner el techo, pongo mis traves y voy a poder quitar mis láminas. Las láminas son... Mira, yo tengo insomnio crónico. Cuando estaba ya en la obra en el campo y me tocaba quedarme de residente en el tráiler, y como ahorita empezaba a llover, llegaba yo y agarraba los audífonos grandotes, los de protección máxima que utilizamos cuando estábamos soldando, cuando estábamos haciendo pruebas de sólidos. Llegaba, me ponía la almohada, me amarraba una sábana, seguía escuchando, yo todo, ya, que pare, que pare. No se podía. A diferencia de los tipos de botas que caen. Cuando cae granizo, güey. Cuando te toca que caiga granizo ahí, es horrible. Peor si ya la lámina te pusieron de la delgadita o ya habías sufrido granizo y en una de esas perfora. Y sí, una vez perforó la lámina de donde estaba. No sobre mí, pero el pedote que me sacó, fue como si hubiera caído una bala. También, en defensa de la lámina, fue un mendigo granizo del tamaño de más o menos 7 centímetros. Pensé al principio que era una pedrada. Alguien, mendigos, me aventaron algo. No, era un hielo. Pero bueno, entonces, una muy buena función que tiene el acero es que nos permite trabajar con prefabricados aligerados. Dado que funciona a tensión y a compresión, nos permite trabajar con una menor cantidad de los otros materiales. ¿Se han dado cuenta ustedes que la mayor parte de los postes de la luz de concreto en realidad están huecos? Los postes de la luz, los postes de concreto, en realidad están huecos. En huecos. De hecho, tienen forma prismática. Son más gruesos en la parte de abajo que en la parte de arriba. No los has visto, pero son huecos. Es más, aquí caminando fuera, con la otra cuadra antes del puente peatonal, hay uno. Ya está roto. Son huecos, pero en la base viene sólida, ¿no? Ah, sí, por supuesto. Pero vienen huecos. Es que la parte de abajo tiene que ser sólida porque la vas a cimentar. Sí, pues el encajamiento es básico. Obvio. Pero ya el interior viene hueco y nada más vienen 5 centímetros de concreto. Es que si vienes que das una base por el medio, sí, Pero bueno, entonces ustedes pueden crear sus prefabricados y llevarlos al lugar. Por ejemplo, esta pequeña armadura de techo, en realidad son como 6 o 7 placas. También no son precisamente pequeñas, pero se pueden ensamblar en un taller razonable. Y lo puedes llevar para ponerlo en una caseta que vas a terminar así prefabricando muy rapidito. Nomás le pones espacio para tener unas traves en medio, donde vayas a colgar tus láminas y pones el techo rapidito. Los llevas, los pones encima, los anclas, los atornillas sobre unas columnas, le pones sus traves. Sobre las traves atornillas placas de acero galvanizado, o sea, acero recubierto por zinc.
Vámonos, ya está. ¿Cuánto tiempo te tardas? Pues lo que tardes en fabricar las piezas. Y que no se te vaya a caer el mono que está allá arriba atornillando. Porque a veces tienes al pelos allá arriba y estás haciendo malabares. Y peor, una vez estábamos trabajando con un par de güeyes que eran nuevos, pero que según ellos eran muy amigos y muy trabajadores y no sé qué. Ok. Y estábamos poniendo placas para hacer la bodega, porque tenemos que guardar todo el material y toda la maquinaria que íbamos a trabajar todos los días. Una bodega que tenía que desarmarse y armarse constantemente. A cada rato se nos deshacían las placas porque pues, el viento es maldito cuando estás en campo. Pero bueno. Un día se estaban tardando más de lo normal estos güeyes en atornillar las nuevas placas en los nuevos montanes. Y se me ocurre quedármeles viendo a ver qué estaban haciendo. Se supone que para ahorrar tiempo, el Pelos se subió, llevaba su bolsa llena de tornillos autoperforantes y su taladro inalámbrico ya estaba. Y cada vez que se le caía uno, porque no entraba bien, lo tiraba, agarraba otro y lo ponía. Y el compadre agarraba todos y cada uno de los tornillos que se le caían o que tiraba el otro güey y se los volvía a echar a la bolsa. Lo estaba perforando diario con el mismo tornillo que ya había barrido. Lo tiraba, el otro güey lo agarraba y se lo volvía a echar y así íbamos. Hasta que se me ocurrió decirle, güey, neta, mejor júntalos y déjalos en otro lado. No, pero es que así no estamos desperdiciando, créeme, me estás costando más dinero. Hey, pues un trabajo de una hora ya llevaban como 4. Y todo porque pues ya estaban completamente barridos los tornillitos. Pero bueno. Entonces, otra solución práctica que tenemos además de las láminas son los preconstruidos de malla tridimensional. Panel W, panel Rey, panel estructural, la marca que quieran. Fácil, ya tienen la suficiente fuerza como para que esté trabajando ahí arriba el pelo sin caerse. Y sabes que le vas a poner concreto y va a quedar monolítico. Lo único que necesitas es amarrarlo bien a los otros, digamos al Armex, para que no se vaya a mover en lo que estás colando el concreto. Aguanta, es rápido, es eficiente, no es muy caro, pero no lo puedes hacer que soporte gran peso si nada más vas a utilizar castillitos tipo Armex. Ojalá alcancemos a hacer una prueba de cuánto resiste un Armex por aquí. Yo estoy tratando de llevármelos todos. Si todo sale bien, me los voy a llevar a una obra para que puedan hacer ahí experimentos. No, pero el chiste es que puedan hacer los experimentos, que yo pueda tumbar esa obra si no queda bien. No, sí. No me hagas hablar. Oye, un arquitecto me llamó para decirme que se estaba viendo una columna. Me mandó una foto por WhatsApp y lo primero que le dije, no, eso no está bien. ¿Pero por qué? Ni siquiera le atinaste al castillo. Tienes la mitad de la columna afuera y dejaste 2 varillas afuera. Necesitas tumbar eso. Pero si ni siquiera te he mandado los datos y ya te estoy diciendo desde ahorita que no lo aguanta. Si me hace caso o no me hace caso, eso ya será otra cosa. Pero por lo menos yo le dije. No, y seguramente le dijo al maestro. Y el maestro dice, se aguanta. Nunca se me ha caído una obra. Bueno. Nada que no se cure con el enjarre.
Entonces, el acero funciona a compresión, a tensión, a flexocompresión, dependiendo del perfil. La mayor parte de los perfiles, como los tenemos ahí, se pueden hacer desde otros perfiles. Vamos a comenzar siempre con el perfil más sencillo, y en este caso tenemos un ángulo y si yo tengo un ángulo, ¿cuál es el punto más débil de este ángulo? El vértice. Ya sea que se haya formado por la misma, tenía una soledad y se aplastó, aquí de eso, o se suelda, se puede soldar, en ese caso, si la vuelta está por aquí adentro, ese sigue siendo el punto más débil, porque estamos hablando de un plano, pero puedo hacerlo más resistente. ¿Cómo lo hago? No necesito ni siquiera ponerle el triángulo aquí. Lo que hago es ponerle un ángulo opuesto. Y entonces ya tengo una mayor resistencia porque voy a evitarle la flexión. Pero, ¿para qué pongo dos ángulos si desde el principio puedo pedir que me hagan una T? Me estoy ahorrando una parte del acero y voy a estar recibiendo resistencias equivalentes. Pero yo no quiero una T. Resulta que no necesito una T, lo que necesito es algo que pueda atornillar por arriba y que no se me vaya a doblar por abajo. Y resulta que esto no puedo hacer que tenga algo para atornillar por abajo para poner, no sé, una lámpara. Ah, bueno. Tomo un perfil. Ya casi me enseñó esto. Pobre esta cosa. Tomo yo un perfil. Y aquí, eso es lo otro. Puedo atornillar por arriba, voy a tener un ala que no se me va a doblar y tengo algo por abajo para agarrar materiales. Pero ¿para qué sueldo los ángulos si puedo hacer directamente un canal? Con la ventaja de que el canal puedo pedirlo rolado. Y estas vueltitas que no son ángulos rectos me facilitan el trabajo porque son más resistentes que el ángulo recto. Y si yo necesito una mayor superficie, más claro, o necesito que no haya movimiento de flexión, porque este canal, que básicamente le dicen monter, lo puedo utilizar para crear una lámina de acero, pero se puede flexionar, porque tengo toda la carga en un lado y no tengo nada de soporte. ¿Qué puedo hacer? Tomo un perfil y lo pego con otro, o tomo un perfil y lo pego con otro. Y tengo un canal hueco o tengo una viga armada. Le dicen IPR. Son más resistentes y las puedo formar por soldadura de puros perfiles. Eso es necesario. Pero quizá yo no quiero eso. Quizá yo necesito que me hagan directamente una sección que tenga un hueco y un patín. O sea, voy a tomar
Dos perfiles similares. Los puedo sumar. Y encima le puedo poner una placa para hacerlo todavía más resistente. E incluso en la parte de abajo puedo hacer que sean diversas secciones las que estén trabajando. Y este es un sistema aligerado llamado seducía. ¿Y para qué me va a servir? Para evitar que haya flexión con un peso. Y yo puedo comprar algunos de estos perfiles y si no existen comercialmente, yo los puedo hacer. La mayor parte de las veces vamos a trabajar con perfiles que ya están hechos. ¿Por qué? Se evita la soldadura. Básicamente, y porque además va a ser más barato. Si llega borracho el soldador, entonces prefiero que ya estén todos listos. Y las fuerzas que resiste el acero, ya sea cortante, ya sea una compresión, ya sea flexión, van a alterar el perfil que nosotros tenemos del acero. La mayor parte de las fuerzas, vuelvo a insistir, van a ser a tensión si está funcionando como agregado del concreto. Y van a ser a compresión si están solas. Pero si está en forma de armadura, habrá elementos que están a compresión y habrá elementos que están a tensión. Si pusieron atención a sus clases de estructuras isostáticas y estructuras hiperestáticas, que lo más probable es que no, lo sé. Yo lo sé porque yo tampoco ponía atención. Entonces, es muy probable que recuerden que había elementos que iban a estar trabajando en tensión y elementos que iban a estar trabajando a compresión. Todas las armaduras. Y más si tienes cargas vivas. No estoy seguro si es en el SAP donde tienen visualización de cargas vivas. No sísmicas, de cargas vivas, de cómo se mueve una carga. Sí. Que por ejemplo, estás utilizándolo para calcular un estacionamiento y pones la carga viva del coche. Y se ve perfectamente cuáles miembros empiezan a tensión y luego pasan a compresión y luego vuelven a tensión. Y si no tienen ese, pues descárguense el juego ese de Bridge Constructor, que es básicamente es exactamente lo mismo. Sí. Cuando se lo enseñé el Bridge Constructor, las primeras versiones, uno de mis profesores estaba fascinado. Porque pues, el pobre maestro, el doctor Hermosillo, 75 años ya tenía el doctor, y él comenzó trabajando con calculadoras mecánicas. Pues casi. ¿Sí? Entonces a él le tocó el cambio de las calculadoras mecánicas a las calculadoras electrónicas. Él decía, no, es que a mí todavía me tocaba hacer cuentas en la prepa con regla de cálculo. Y luego cuando me metí a trabajar ya de ingeniero, me dieron una máquina que básicamente era una sumadora y estaba con mi manivela. Cambiaba los números, restaba. Luego volvía a sumar el número necesario. Y para hacer una multiplicación por 300 tenía que darle multiplicación por 0, luego por 0 y luego por 3. Tenía que decirle dónde iba a ser la cosa. Y los resultados eran aproximados.
hermano te va a dar así, pero me da así. Eso es lo que Dios quiere. Pero bueno. La mayor aplicación del acero, como agregado al concreto, siempre va a ser en forma de refuerzo longitudinal. Pero cuando estamos utilizando acero con acero, vamos a utilizar lo que trabaje en las dos formas. La idea es que las varillas de acero vayan a absorber la tensión y el concreto la compresión. El concreto nada más debería funcionar en una dirección, hacia abajo. Si ustedes tienen que combinar elementos, pues, el concreto en las paredes y el acero en los entrepisos, funciona mejor. Pero perfectamente pueden hacer que trabaje a flexo-compresión el concreto si viene con su refuercito de acero. Los perfiles, los tubulares, los canales y las vigas van a funcionar a tenso-compresión. Si están trabajando en losas bidireccionales, entonces van a trabajar a flexo-compresión. Ligeramente diferente el asunto. Y las estructuras de acero nos permiten crear grandes resistencias portantes con pocos elementos o con elementos ligeros, como esta techumbre. Y si ustedes lo combinan utilizando el acero como base y el concreto como refuerzo, que es diferente utilizar el concreto como base y el acero como refuerzo, obtienen la losacero. ¿Qué pasa con la losacero? Con esta que tenemos aquí encima y abajo, lo que estamos haciendo es crear nervaduras en una sola dirección. ¿Dónde estamos apoyando las nervaduras? En teoría parece que la estamos apoyando en las traves de acero. Estamos apoyándola en los muros intermedios. Atrás mío, atrás de ustedes. Ajá. Y por eso, estas nervaduras son tan frecuentes. Porque incluso si llegan ustedes a la técnica del albañil y te dicen que la viga tiene que ser de claro más 1, que sí, garantizas que no se cae porque vas a tener muchas vigas. Pues aquí tienes todavía más vigas. Tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30. Nada más en el espacio que tenemos aquí. ¿Cuántos metros serán? ¿8 o 10 metros? Ponle que sean 10 metros. Son muchas. Pero como estás haciendo un montón de traves continuas, soportas lo que sea allá arriba. A ver si nos alcanza el tiempo para hacer algunos cálculos con los acero. No. Son similares. Mientras más arriba lo puedes hacer más ligero, pero en la práctica los aceros lo dejas igual. Donde te estás ahorrando, entre comillas, material serían las columnas y en los arrastramientos. Que mientras más abajo vas, menos material necesitas arriba. O más bien, mientras más abajo estás, más carga vas a sostener. Entonces, pues estos prefabricados, como los utilizamos como elementos ya prefabricados, nos permiten reducir los costos, aunque puede ser que estemos empleando cantidades de acero adicionales. Por ejemplo, que tú necesitas cubrir un área con 40 centímetros cuadrados de acero,
pero la configuración de acero que te venden tiene 46. Tú puedes ponerte a lijar acero para llegar a los 40 o puedes poner los 46. ¿Qué te va a salir más barato? Pues dejas los 46. ¿Por qué? Porque a menos que necesites cubrir un perfil muy especial para una cantidad enorme de material, no tiene caso. La acerera tiene que reconfigurar la planta siderúrgica para hacerte ese perfil en particular. Y créeme, si no vas a comprarle unos cuantos cientos de miles de toneladas de acero, te va a salir más caro que utilizar el acero que ya tienes y hacer el análisis de costos. Y además, recuerda que tú puedes hacer acero y puedes reforzar acero que ya tienes. Así que si te hace falta una pequeña sección, mejor le agregas esa sección. Y si te sobra, le dejas la sección. Y el acero es muy resistente dependiendo de las cargas. Aquí, por ejemplo, estás viendo ¿cuánto acero? Los andamios que tienen. Están hechos de tubulares. Son tubulares muy pequeños. ¿Qué te gusta cada tubular? ¿5 centímetros? ¿7,5? En el caso de los más gruesos. No llegas a tubular de 10. ¿Y con esos cuántos pisos aguantas? Yo en lo particular nada más he llegado a utilizar andamios a 10 pisos. Porque lo mío no es edificación. Lo mío son carreteras. Pero hemos utilizado andamios para hacer puentes. Y el equivalente son aproximadamente hasta 10 pisos de altura en algunas zonas. Y no hemos tenido mayor problema que tenerle arriostramiento en 3 lados para que no se vayan a doblar. E insistirle al güey que tengo allá arriba que se ponga el arnés de seguridad. Porque caerte de 10 pisos, pues mínimo debe doler. Efectivamente. Bueno. Les decía yo, el acero es soldable. Esto significa que se puede fundir con otra pieza y formar una pieza única. Pero la soldadura, como se está viendo en la imagen del medio, puede introducir grandes debilidades. Y de hecho, un buen soldador es capaz de cortar acero con los mismos materiales con los que los uniría. Un mal soldador ni siquiera va a poder cortar el material. Si ustedes van a realizar conexiones con acero, tienen que ser de tal manera que se logre una transmisión de fuerzas, de momentos y de cargas segura y eficiente. Usen los materiales apropiados y las técnicas adecuadas. No vamos a andar soldando un edificio con una maquinita soldadora de mano de esas de 120 voltios, de esas que con trabajos logran soldar una chapa. Y por cierto, las chapas no se soldan. Lo que se solda son las contras. Y a veces, porque en realidad prefiero atornillar las contras. Esos son los pensados que acabatazo, ¿no? Ve cómo está la segunda imagen. Yo si ahorita intento soldar, ya no me sale. Yo ni eso, mi careta ya está especializada. Sí. Soldadura líquida no sirve. No penetra. Necesita calentarse. Pero si tú vas a utilizar vigas, tienes que utilizar una soldadora
de tipo de gas inerte. Un electrodo con gas inerte. Y el problema con el gas inerte es que te sale muy caro. Una buena soldadura va a necesitar argón o va a necesitar helio para que no entre en contacto con el aire. Algunas están trabajando ahorita con nitrógeno. Y el problema con el nitrógeno es que en grandes concentraciones se puede asfixiar. A pesar de que el 80% de la atmósfera, 78% de la atmósfera es nitrógeno, pero estás desplazando el oxígeno. El gas inerte, o sea que tú lo haces con helio, que cada vez es más escaso, o el argón, que es todavía más escaso, da la casualidad de que flotan muy rápido, se van muy rápido, entonces no te ahogan. El nitrógeno se queda estable. Y si utilizaras gas carbónico, completamente se queda abajo, ese te asfixia. La soldadura queda bonita, pero ¿a qué costo? Bueno, una soldadura mal hecha, en teoría, debería ser visible cuando haces inspección ocular, pero puede ser invisible cuando estás haciendo una inspección visual. Ahí estoy viendo una soldadura que muy probablemente no esté bien hecha. Pero nosotros dicen, ¿no? Que este se pusieron después de que se hizo el. Y lo más seguro es que, o sea, creo que acá puso. No, sé que están bien hechas porque en la escuela se tiene que hacer inspección a fuerzas. Porque las escuelas tienen el índice, junto con los hospitales, el índice de seguridad más alto por ley, por reglamento. Pero una de esas puede estar mal hecha. Se ve, porque en la parte de arriba que tengo de este lado, tengo mucha soldadura y en cambio en la parte de abajo casi no tengo. Sin embargo, doy por sentado que estas inspecciones se hicieron con ultrasonido. Y cuando se hacen con ultrasonido, nosotros hacíamos a cada rato inspección de ultrasonido en puentes. Te deja ver qué tanto penetró y no se puede falsificar. Es difícil de falsificar. Entonces, si está dentro del espacio requerido, aunque no haya sido una soldadura perfecta, funciona. Es mejor tener una soldadura del 80% que una soldadura del 100%, si la del 100 está mal hecha y la del 80 está bien. Ahorita lo decimos antes que se me vaya la onda. Remachados. Ya casi no hacemos remachados. Fracturan el acero. Lo que sí hacemos son atornillamientos. Tienen las ventajas del remache sin las desventajas del remache. Añaden sus propias desventajas, pero las podemos corregir. Cuando nosotros trabajamos con remachados, tenemos una especie de clavo que tenemos que pasar al otro lado del acero, de una placa perforada hacia el otro lado del acero, y tienes a dos monos golpeando uno de un lado y otro del otro hasta convertir el remache caliente, porque tiene que venir caliente el rojo blanco, en una sección que presiona las dos partes. El martilleo es lo que chinga literalmente el acero. Más si el acero no venía enteramente perforado, porque entonces puede terminar de fracturar. Pueden buscar ustedes la historia de los aviones de Havilland, el Comet, que era el avión que tenía las ventanas comerciales más grandes del mundo, y cómo empezó a caerse como palomitas de maíz de la máquina. Reventaban. Las ventanas estaban remachadas. Había microfracturas, y esas fracturas, con la compresión y descompresión, terminaban por romperse. Vámonos.
De ahí se aprendió mucho. Por ejemplo, esa es la razón por qué ahora los aviones tienen las ventanitas chiquitas y que tienen doble vidrio y uno de los vidrios tiene que estar perforado. Pero sobre todo se entendió que el remache no era la solución, porque aunque trabaja a fricción y es altamente efectivo, va a lastimar el acero. En cambio, tú puedes utilizar tornillos, que básicamente son remaches en frío. Van a trabajar a fricción, a doble fricción. Uno, fricción contra la placa y otro, fricción dentro de la placa y contra la tuerca. Y todavía se pueden soldar. Y esa soldadura que puedes hacer contra la cabeza del tornillo o contra la tuerca va a impedir el movimiento. Y aún si sueldas, o si soldas, depende de cómo le quieras decir, un tornillo, se va a notar si está moviéndose o no. Y por pura inspección visual ya sabes que tienes que revisar. Si tú tienes un diseño con remaches, lo puedes intercambiar directamente por tornillos y no va a haber problemas. Si tú tienes un diseño por tornillos y quieres poner remaches, no estamos regresando en el tiempo a los años 1900, entonces no lo hagas. Ahora sí, ¿cómo funciona el ultrasonido? Tú vas a tener una revisión de ultrasonido, estás emitiendo un sonido característico y estás esperando ver cuánto rebota del material. Tú puedes conocer cuánto está rebotando, cuánto está dejando de rebotar, porque sabes cuántos sonidos está emitiendo. Y puedes tener sensores, micrófonos, en un arreglo. Y puedes detectar desde dónde está viniendo qué cantidad de sonido. Y puedes imitar esa sección en un arreglo tridimensional. Si tú esperas tanto y está llegando de menos, ahí falta material. Si estás esperando tanto y llega de más, ahí hay más material. Entonces, la falla de las sonadoras es cuando no hay material. Cuando no hay material. Si hay material de más, no hay problema. Si hay material de menos, sí. También funciona el ultrasonido cuando está mal soldado, en el sentido que está muy calentado. Sí. Le cambias completamente las características del sonido que llega. Tú lo puedes detectar. Con todo. Okay. Vamos a hacer un ejemplo la próxima clase. A ver si hacemos un ejemplo de una estructurita rápida de acero. Esto se lo subo al rato. Ya viene el examen. No les voy a poner práctica porque no hemos tenido tiempo de hacer gran cosa de numeración. De lo que hemos visto, incluyendo lo que debieron de haber visto. Confusión múltiple. Pónganos un examen de Polybridge. Me gusta verlo sufrir.